Dirigiéndose a la sección femenina del periódico El Tiempo de Bogotá, una humilde ama de casa declaraba que su gran problema consistía en que era una persona apática y solitaria, que nunca había podido formar amistades permanentes. Siempre había sentido temor al tratar con los demás y adjudicaba esa inseguridad a la falta de cariño que había reinado en su hogar paterno. ¿Es este un caso aislado? Absolutamente no. Personas de las más diversas condiciones económicas y sociales viven enfermas de soledad. ¿Te sientes cada vez más solo a medida que pasan los años? ¿Existe algún remedio eficaz para un corazón solitario? ¿Ha hecho Dios provisión para casos tales? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Hay quienes piensan que en este siglo de multitudes, en que millones de personas pululan en las inmensas ciudades, no corresponde hablar de soledad. Alguien dirá que el ser humano es parte de una multitud que no se está quieta ni un solo instante, que se mueve continuamente a su alrededor. Y esa multitud lo arrastra, lo lleva, lo atrae y nunca le permite estar solo. Pero quien así opine estaría completamente equivocado. Como bien se ha dicho, se puede estar solo en medio de la más grande multitud. Hay quienes se abstraen de tal forma de todo lo que ocurre a su alrededor que para ellos es como si no ocurriera. Otros se han sentido tan golpeados en la vida que lo que los rodea ha dejado prácticamente de existir para ellos. Y pueden hallarse en la ciudad más populosa del mundo, pueden ser arrastrados físicamente por las multitudes, pero ellos, su corazón, su mente, se hallan completamente ajenos a todo lo que ocurre. Es posible que el dolor por el que han tenido que atravesar haya sido tan agudo, tan devastador, que los seres humanos pueden haber sido tan rudos con ellos que realmente es como si para su conciencia, para su sensibilidad, todo hubiera dejado de existir. El ruido no va más allá de los oídos, no llega al alma, y están solos, definitivamente solos, dolorosamente solos. Bueno, el salmista David, quien sufrió en su propia carne la ruda perversidad de los seres humanos y que supo acerca de esa soledad mucho más que cualquiera de sus contemporáneos, en cierta oportunidad se comparó a sí mismo con el búho de las soledades y agregó en Salmo 102, versículo 7, lo siguiente. Soy como el pájaro solitario sobre el tejado. No era como el pájaro que revoloteaba alegremente en la bandada de sus congéneres. Era el ave solitaria que sobre el tejado de una casa estaba dando la impresión de ser la viva imagen de la desolación y el vacío. Por supuesto, hay más de una clase de soledad. Por ejemplo, está la soledad creadora a la que nos referiremos dentro de un instante, pero está también la otra, la soledad deprimente, la soledad torturante, que es para el que la sufre la más pesada, es más pesada que el plomo. Sabes que el corazón solitario por la angustia tiene proporciones inmensurables. Parecía que se ensanchara en cualquier dirección, hasta carecer de límites. Y dentro de esa soledad, dentro de ese vacío, el salmista dice que uno puede ser como el pájaro sobre el tejado o como un pájaro herido en las alas en medio de la selva cargada del silencio espeso y torturante. No caigamos en el error de suponer que donde hay algarabía no hay soledad, porque con frecuencia la algarabía, el parloteo, la risa, la carcajada, es nada más que el manto con el que alguien trata de cubrir su propia soledad. O una barrera que se pone frente a los demás para que no perciban el verdadero estado del corazón. A veces la causa del aislamiento está en la falta de recursos, en las estrecheces económicas que tan cruelmente nos hieren, nos golpean.
En otros casos son los apetitos humanos, la ambición, la avaricia, el amor al dinero, el amor propio hipersensible que mantiene en nosotros un estado de antagonismo contra todos los que nos rodean. O la causa de nuestra congoja y de nuestro vacío pudiera ser una enfermedad que nos hiere de día y de noche, que se hace definitivamente crónica y que poco a poco nos acerca al fin. ¿No es acaso la condición de muchos dolientes y ancianos que están recluidos en hospitales o asilos donde prácticamente no reciben ninguna visita? Pero la soledad más angustiosa, la más desesperante, la que conduce al ser humano a sentirse tremendamente solo, es la que sufre quien abandona a Dios. Es la que se manifiesta en el corazón humano que carece de fe en Dios, en el Todopoderoso. Equivocando el camino, negándose a aprender la lección que hay en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos ocurre, el corazón se endurece, se va dejando ganar por la indiferencia moral y espiritual y por fin abandona a Dios como olvidando la verdad fundamental de que sin nuestro Padre Celestial no somos absolutamente nada. Y usando las palabras del apóstol Pablo, nos sentimos como extranjeros a los pactos de la promesa. Y en esa condición nos hallamos solos, totalmente solos, ajenos a la flor y a la brisa. Somos, usando la figura de San Judas, como nubes sin agua. Es decir, carecemos de peso, no tenemos lo suficiente gravidez como para poder derramarnos sobre la tierra que espera ávidamente el agua que podríamos darle. Somos nubes llevadas por el viento. Y te pregunto, ¿te has sentido solo, totalmente solo en el pasado y quizás también te sientes así hoy? Para solucionar tal condición, hay solamente una posibilidad: llenar la vida y el alma de la presencia vivificadora de Jesús de Nazaret. Porque no hay otra soledad más abrumadora, más deprimente y más infructuosa que la que se sufre por no tener a Dios con nosotros. Si Él no está en nuestra vida, ¿con qué cosa humana llenaremos ese vacío? Nada puede ocupar en nuestro corazón el lugar que le corresponde al Creador. Y cuando Él no está con nosotros, todo se vuelve tinieblas y oscuridad. Por eso, si el Señor Jesús llama a la puerta de tu corazón vacío, abre para que entre y lo ilumine totalmente. Con Él penetrará en tu vida aire fresco, luz, esperanza y alegría. Debemos recordar las palabras de Jesús mencionadas en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Un versículo clásico que dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y déjame decirte que si Dios está contigo, jamás te sentirás atacado por ninguna clase de soledad deprimente. Por el contrario, comenzarás a vivir de verdad. Pero, ¿es que la soledad es siempre depresiva? ¿Es siempre una situación negativa? No. Cuando buscamos la soledad porque necesitamos aislarnos de los demás para encontrarnos con nosotros mismos, cuando con la ayuda de Dios debemos analizar nuestro corazón y comprobar su estado y decidir un curso de acción, entonces la soledad es creadora, es productiva y es un factor de bien y de éxito. En este caso, no hemos sido lanzados a esa soledad como quien cae a un abismo. No somos la hoja que el viento arranca del árbol. Cuando comprendemos nuestra profunda necesidad de algo que nos eleve por encima de nosotros mismos, que nos haga mejores, que nos dé fortaleza frente a las luchas de la vida, cuando al ser sacudidos por un problema para el cual no tenemos solución, comprendemos que debemos buscarla en aquel que tiene todas las soluciones y nos retraemos de cuanto nos rodea para elevar nuestros pensamientos a Dios y pedirle el consejo y la ayuda que necesitamos, esa soledad puede ser nuestra salvación. Ahora, la soledad creadora envolvió a Moisés en el desierto de Madián. Por 40 años había estado rodeado por las presiones y los halagos de la corte de Egipto. Había absorbido la ciencia, la filosofía y el arte militar de la corte pagana y fue considerado por Faraón como el sucesor del trono. Pero en una hora crucial
y acostumbrado a depender del uso de la fuerza, Moisés mató a un egipcio para iniciar la revolución libertadora en favor del esclavizado pueblo de Israel. Su crimen fue descubierto y Moisés tuvo que huir. Del pedestal de la corte, este gran caudillo llegó como un fugitivo al desierto de Madián, donde se convirtió en un humilde pastor de ovejas. Quizá al principio lloró lágrimas de desesperación. Aparentemente había fracasado miserablemente. Sus primeros 40 años habían sido totalmente inútiles, sin ningún valor. Su vida, sus ambiciones y su futuro estaban destrozados. Pero poco a poco, a medida que fue serenándose, a medida que la voz del silencio con que Jehová Dios hablaba fue llenando su corazón, comenzó a entender el lenguaje sin palabras, pero más elocuente que 1000 discursos, que el Todopoderoso le hablaba allí en la soledad. Por un instante, vayamos con nuestra imaginación al pie del monte Sinaí, al monte de Horeb, como lo determina la Biblia. Contemplemos la escena descrita en el capítulo 3 del libro de Éxodo, donde leemos lo siguiente. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, como notamos, en medio de la mayor monotonía y soledad, Moisés se encontraba en la vastedad. Estaba en el desierto, solitario, cumpliendo la difícil y paciente tarea de ser pastor de ovejas. Pero de pronto ocurrió algo extraordinario. El texto sagrado dice así, Éxodo 3, 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo lo que está en los siguientes versículos. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, seguramente esta demostración de humildad y reverencia abrió el camino para que Dios compartiese con Moisés los planes gloriosos que tenía para su vida. Y ese Dios, en medio de la soledad del desierto, le habló a Moisés desde una zarza y le dijo lo siguiente, Éxodo 3, 7 y 8. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios. Estas palabras del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, habrán sido motivos de un inmenso regocijo para Moisés. En el reloj de Dios había llegado el momento de que el pueblo de Israel fuese liberado de terrible esclavitud. Pero después de este anuncio sensacional, Dios le dijo a Moisés algo verdaderamente increíble. La Biblia registra en Éxodo capítulo 3, versículo 10, y dice así. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no podía creer que Dios lo estuviese llamando para emprender esta tarea gigante. Él se sentía un simple pastor de ovejas, que por 40 años había recorrido los caminos polvorientos del desierto. A su criterio, él era totalmente incapaz de enfrentar el poderío y la gloria de Faraón. Oh, no puedo aceptarse, dijo Moisés. Sin embargo, estaba equivocado. Dios era el que lo estaba llamando. Y aunque Moisés no lo sabía ni entendía, en virtud de la providencia divina, a los 80 años de edad, él estaba iniciando la más gloriosa etapa de su vida. El gran maestro y todopoderoso Dios había colocado a Moisés nada menos que por 40 años en la Universidad del Desierto. Y esta universidad, amigo y amiga, todavía existe hoy. Es la escuela de las pruebas, del sufrimiento y la soledad. Es la escuela donde pareciera que Dios está muy lejos de nosotros. ¿Sabes? Esta escuela puede significar una enfermedad prolongada, un chasco o un fracaso sentimental,
un serio revés financiero o un repetido fracaso en nuestros planes de estudio. Pero en la soledad de nuestro desierto, Dios nos habla, Dios nos protege, Dios nos está modelando para la eternidad. Y aunque no siempre nos demos cuenta, el amante y poderoso Dios vela por sus hijos al atravesar por el desierto de la vida. Vela por ti, vela por mí, así como veló por Moisés durante esos largos y difíciles años en la soledad del desierto. ¿Qué lecciones tuvo que aprender Moisés en el desierto de Madián? Allí en la soledad, como un sencillo pastor de ovejas, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde. Antes en la corte egipcia era seguro de sí mismo, orgulloso, soberbio, se creía capaz de hacer casi cualquier cosa. En el desierto, en cambio, se volvió tímido y dispuesto a oír y seguir la voz de Dios. Y fue la época en que aprendió a ser nadie. Su fe en Jehová, en Dios, se hizo fuerte. Y según el relato de Éxodo, Moisés le imploró humildemente a Dios que no lo envíe a él, sino a otra persona para liberar a Israel de la esclavitud. Por fin, dependiendo totalmente de Dios y sus promesas, Moisés aceptó el llamado divino para que Dios lo usara como libertador de Israel. Los 40 años vividos en la soledad del desierto lo habían transformado. Recordemos también a Saulo de Tarso. En una etapa de su vida, su pasión dominante fue perseguir a la iglesia de Dios. Para él, esta nueva enseñanza del Nazareno atentaba contra la esencia del judaísmo y por lo tanto sus seguidores debían ser exterminados. Y como severo fariseo, Saulo ignoraba las enseñanzas de Jesús, que consideraba una loca fantasía, y por eso tomó parte en el martirio de Esteban, y poco después, con toda autoridad y cargo de odios y amenazas, inició el histórico viaje a Damasco. Cuanto más alto se había encaramado en la torre de su propio orgullo, cayó de pronto por tierra y quedó ciego. Y ciego entró en la ciudad de Damasco, donde se vio obligado a una soledad que no había conocido nunca antes. Pero fue una soledad creadora, que le permitió meditar sobre su vida y la obra equivocada que había estado realizando. Y como consecuencia, entregó totalmente su corazón a Jesucristo, por quien vivió y por quien finalmente murió. Jesús de Nazaret vivió aparte del mundo durante 30 años. A veces, voces suspicaces preguntaban, ¿dónde pasó Jesús los primeros 30 años de su existencia? Algunos se preguntan, ¿dónde? Él pasó en el tranquilo silencio de Nazaret, en el estudio de la voluntad de su Padre, en oración. Vivió muy adentro de su propio corazón, donde resonaban las palabras del Padre Eterno sin que su sonido y su significado fueran enturbiadas por voces de hombres o el ruido de las cosas. Y ya en cumplimiento de su ministerio, Cristo Jesús nos dio un ejemplo que vale la pena imitar. Más de una vez se apartó de la muchedumbre, se apartó hasta de los mismos discípulos y buscó las más completas horas de soledad para meditar y para orar a su Padre Celestial. En esos momentos de soledad creadora, Él recibía todo el poder del cielo para seguir haciendo frente a quienes obstinados y pecaminosos no comprendían que al luchar contra Él, estaban luchando contra Dios. Amigo y amiga, cuánto bien nos haría a todos enriquecer la vida con un poco de soledad creadora. Vivimos muchas veces aturdidos por el ruido mundanal. Casi no hay lugar para recogerse en un sereno diálogo con Dios. El tráfico en las carreteras y en las calles de las grandes ciudades es cada vez más tenso y peligroso. La radio, la televisión, el internet nos envuelven en un torbellino de imágenes y sonidos. En medio de eso, nuestra mente y corazón imploran que nos apartemos de los afanes de la vida y que nos retiremos al silencio para contemplarnos con los ojos con que nos ve Dios y nos midamos con la medida de su divino carácter. El remedio para nuestra soledad es uno solo, que ya hemos señalado antes: poblar nuestra vida de fe y confianza en Dios. Porque en realidad, en las horas de soledad angustiosa por las que a veces se pasa, lo que uno sin saberlo está buscando es a Dios.
permitamos que entre a nuestro corazón, que llene nuestra noche de estrellas y que la embellezca y la ilumine. Practiquemos el sano optimismo y la gratitud cristiana que nos permite superar toda adversidad. ¿Sabes que hay un remedio práctico que está disponible para el cual no podemos pasar por alto para vivir una vida a plenitud y que nos ayudará a combatir la soledad? Es el servir a los demás de una manera altruista. El Señor Jesús habló del altruismo y dijo en San Mateo capítulo 20, versículo 28, lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tal fue el objetivo de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. No había amor propio ni egoísmo en su trabajo. Y nosotros también no debemos vivir para nosotros mismos. Su vida es nuestro libro de texto. Cristo vino a este mundo para vivir por otros, no para ser servido, sino para servir. Si nos esforzamos para vivir como Él vivió, estaremos diciendo al mundo: contemplad al hombre del Calvario. Y por precepto y por ejemplo estaremos conduciendo a otros en el camino de la rectitud. ¿Sabes que el pecado más difundido que nos separa de Dios y provoca tantos trastornos espirituales contagiosos es el egoísmo? Porque el egoísmo aísla a la persona y produce soledad. No se puede ir al Señor excepto mediante la abnegación. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para hacer bien a otros. Y de esa manera rehuir el mal del egoísmo. ¿Y sabes que en el esfuerzo por hacer bien a otros, eso se tornará en bendiciones para nosotros mismos? Este fue el designio de Dios al darnos una parte que hacer en el plan de redención. Él ha concedido a los hombres el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus hermanos. Este es el honor más alto y el gozo más grande que Dios pueda conferir a los hombres. Pablo podía decir: cada día muero. Es esa muerte diaria del yo en las pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Y si deseamos disfrutar de la sociedad celestial en la tierra renovada, debemos ser gobernados aquí por los principios celestiales. Solo Dios, el Dios eterno e infinitamente bueno, puede eliminar de nosotros cualquier soledad enfermiza. Por eso dice el profeta, refiriéndose al ser humano en Isaías 51:3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Oh, querido amigo y amiga, que lo que acabamos de leer, esa puede ser nuestra experiencia. Que con la presencia de Dios en nuestro corazón, nuestra vida pueda ser de belleza, de luz, de amor, de esperanza, de serenidad y de cielo. Que una de nuestras más grandes satisfacciones sea iluminar la senda de los demás y ayudar a nuestros semejantes que atraviesan horas difíciles. ¿Quisieras orar conmigo? Acompáñame. Busquemos a Dios en oración. Padre, te damos gracias, porque por medio de tu Espíritu te podemos encontrar en todo tiempo y lugar. Vivimos en un mundo agitado que nos quita la paz, y muchas veces no tomamos tiempo para encontrarnos contigo. Danos la sabiduría para buscar cada día a Jesús como la fuente de nuestra paz. Danos el gozo de llenar la soledad de nuestra alma con tu bendita compañía, porque te lo imploramos en tu glorioso nombre. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos
que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. En nuestro sitio de internet estaescrito.tv hemos colocado una variedad de estudios bíblicos, recursos, materiales que te ayudarán para que no te sientas solo y puedas comprender que hay un Dios que te ama. Un Dios que envió a su Hijo, aún antes que tú y yo hayamos nacido, para darnos esperanza, para que seamos felices. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¿Sabes que cuanto más pensamos en Jesús, cuanto más nos dedicamos a servir a otros, menos tiempo tendremos para ver nuestros problemas, nuestras dificultades o centrarnos en ellos? Y veremos como una forma milagrosa Dios se encarga de nuestras añadiduras. Hay un texto, con este quisiera irme antes de despedirme, donde Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuáles eran esas cosas que Jesús estaba hablando? Estaba hablando Él de trabajo, de salud, de alimentos, techo, abrigo, cosas que nos llevan la mayor parte de la vida para ganarnos todas esas cosas o obtenerlas. Y a veces alguna gente está tan ocupada en esas cosas que no tiene tiempo para Dios. Pero Jesucristo dice, eso no es lo más importante. Hay algo más importante. Busca el reino de Dios primero y yo me voy a encargar de esas añadiduras. Mira, lo que nosotros llamamos prioridad, el Señor le llama añadidura, porque hay algo más importante que esas cosas. Ve a la palabra de Dios, busca el reino de Dios. Y ese es el propósito del programa Está Escrito. Semana a semana estamos compartiendo mensajes que vienen del corazón de Dios a tu corazón para que tú justamente puedas ese vacío que hay en la vida, llenarlo y vivir la vida a plenitud. Y lo maravilloso que el mensaje de este libro es que no solamente vamos a ser felices aquí a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, va a haber un gozo en nuestro corazón, sino que esta felicidad se proyectará por la eternidad. O sea que el Señor tiene planes ahora y planes para siempre. Y pronto se cerrará el paréntesis de pecado y Jesús vendrá a darte su compañía permanente, visible y personal. Y vendrá a buscarte y estaremos en el reino de los cielos. Así que, con esta esperanza, marchemos en este día con una sonrisa, hagamos bien a los demás, miremos a Jesús y Él llenará ese vacío que nos falta. Y ahora, las palabras de despedida acostumbradas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como el pájaro solitario sobre el tejado. No era como el pájaro que revoloteaba alegremente en la bandada de sus congéneres. Era el ave solitaria que sobre el tejado de una casa estaba dando la impresión de ser la viva imagen de la desolación y el vacío. Por supuesto, hay más de una clase de soledad. Por ejemplo, está la soledad creadora a la que nos referiremos dentro de un instante, pero está también la otra, la soledad deprimente, la soledad torturante, que es para el que la sufre la más pesada, es más pesada que el plomo. Sabes que el corazón solitario por la angustia tiene proporciones inmensurables. Parecía que se ensanchara en cualquier dirección, hasta carecer de límites. Y dentro de esa soledad, dentro de ese vacío, el salmista dice que uno puede ser como el pájaro sobre el tejado, o como un pájaro herido en las alas, en medio de la selva cargada del silencio espeso y torturante. No caigamos en el error de suponer que donde hay algarabía no hay soledad. Y pueden hallarse en la ciudad más populosa del mundo, pueden ser arrastrados físicamente por las multitudes, pero ellos, su corazón, su mente, se hallan completamente ajenos a todo lo que ocurre. Es posible que el dolor
por el que han tenido que atravesar haya sido tan agudo, tan devastador, que los seres humanos pueden haber sido tan rudos con ellos que realmente es como si para su conciencia, para su sensibilidad, todo hubiera dejado de existir. El ruido no va más allá de los oídos, no llega al alma, y están solos, definitivamente solos, dolorosamente solos. Bueno, el salmista David, quien sufrió en su propia carne la ruda perversidad de los seres humanos y que supo acerca de esa soledad mucho más que cualquiera de sus contemporáneos, en cierta oportunidad se comparó a sí mismo con el búho de las soledades y agregó en Salmo 102, versículo 7, lo siguiente. Soy como... Escrito está con el pastor Robert Costa. Hay quienes piensan que en este siglo de multitudes, en que millones de personas pululan en las inmensas ciudades, no corresponde hablar de soledad. Alguien dirá que el ser humano es parte de una multitud que no se está quieta ni un solo instante, que se mueve continuamente a su alrededor. Y esa multitud lo arrastra, lo lleva, lo atrae y nunca le permite estar solo. Pero quien así opine estaría completamente equivocado. Como bien se ha dicho, se puede estar solo en medio de la más grande multitud. Hay quienes se abstraen de tal forma de todo lo que ocurre a su alrededor que para ellos es como si no ocurriera. Otros se han sentido tan golpeados en la vida que lo que los rodea ha dejado prácticamente de existir para ellos. Porque con frecuencia la algarabía, el parloteo, la risa, la carcajada es nada más que el manto con el que alguien trata de cubrir su propia soledad. O una barrera que se pone frente a los demás para que no perciban el verdadero estado del corazón. A veces la causa del aislamiento está en la falta de recursos, en las estrecheces económicas que tan cruelmente nos hieren, nos golpean. En otros casos son los apetitos humanos, la ambición, la avaricia, el amor al dinero, el amor propio hipersensible que mantiene en nosotros un estado de antagonismo contra todos los que nos rodean. O la causa de nuestra congoja y de nuestro vacío pudiera ser una enfermedad que nos hiere de día y de noche, que se hace definitivamente crónica y que poco a poco nos acerca al fin. ¿No es acaso la condición de muchos dolientes y ancianos que están recluidos en hospitales o asilos donde prácticamente no reciben ninguna visita? Pero la soledad más angustiosa, la más desesperante, la que conduce al ser... Dirigiéndose a la sección femenina del periódico El Tiempo de Bogotá, una humilde ama de casa declaraba que su gran problema consistía en que era una persona apática y solitaria, que nunca había podido formar amistades permanentes. Siempre había sentido temor al tratar con los demás y adjudicaba esa inseguridad a la falta de cariño que había reinado en su hogar paterno. ¿Es este un caso aislado? Absolutamente no. Personas de las más diversas condiciones económicas y sociales viven enfermas de soledad. ¿Te sientes cada vez más solo a medida que pasan los años? ¿Existe algún remedio eficaz para un corazón solitario? ¿Ha hecho Dios provisión para casos tales? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades.